Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Mahatma Gandhi. Esto lo dijo Gandhi hace mucho tiempo y las investigaciones recientes han demostrado que tenía bastante razón. Se van a ir dando cuenta de esto en el transcurso del video, las 6 claves para dejar un hábito destructivo y adquirir uno saludable. ¿Pero qué es un hábito? Un hábito es una actividad repetitiva, automática, que no necesitamos hacer ningún esfuerzo para efecto de ejecutarla. Cuando en la mañana nos levantamos y nos bañamos o nos cepillamos los dientes, este tipo de conductas no necesita ningún esfuerzo de parte nuestra ni recordarlas porque ya tenemos casi que un programa de computadora que ante unos determinados estímulos nos llevan a ejecutarlas en automático. Un hábito generalmente se genera a partir de un estímulo y ese estímulo genera una conducta y esa conducta una recompensa. Este bucle de estímulo, conducta, recompensa, cuando se repite y se repite y se repite por cierto tiempo, hace que se forme un hábito. Te voy a explicar un poco con un ejemplo. Una chica en un determinado tiempo detectó que cuando se sentía angustiada iba y se comía algo y al comer algo se le calmaba un poco la angustia. Repitió y repitió tanto eso de ante el estímulo de la angustia, comer algo y sentir la recompensa, tranquilizársela, y ya eso se le convirtió en un hábito. El problema es que hacer eso durante el transcurso del día mucho tiempo y estar repitiendo esa conducta le ha generado que empiece a ganar peso y por ende eso no es como muy recomendable que lo ejecute una persona en su vida como un hábito. Pero adicionalmente a que existe el bucle, el estímulo, conducta, recompensa y que se repite y se repita, también existe algo que refuerza mucho el hábito y es unos factores que pueden haber en el contexto de la persona que se han denominado la memoria de contexto. Por ejemplo, una persona o una canción o un lugar que te recuerde la conducta que está relacionada con tu hábito es lo que se ha denominado la memoria de contexto. Eso es importante tenerlo en cuenta porque a la hora de tratar de dejar un hábito y adquirir uno nuevo, es importante identificar conscientemente cuáles son los factores relacionados con la memoria de contexto. Toda esta información del bucle que les estoy comentando, de la memoria de contexto, de la repetición, etc., una psicóloga denominada Gabrielle Ann en la Universidad de MIT, a través de investigaciones que se han venido haciendo recientemente, ha descubierto que funciona de esta manera y más aún, que todo el hábito, la conducta que hace referencia al hábito se deposita en una parte del cerebro que se denominan los ganglios basales, que son una parte del cerebro muy relacionada con las emociones. Y que por otro lado, cuando estamos adquiriendo un hábito, cuando tú estás adquiriendo un hábito, ese hábito, el cerebro no identifica si ese hábito que tú estás adquiriendo es un hábito bueno o un hábito que no te hace bien. Como en el caso de la chica del ejemplo, cuando ella empezó a adquirir el hábito de comerse algo ante el estímulo de sentirse angustiada y empezó a adquirir ese hábito, pues de ninguna manera el cerebro le dice, mira, eso no es bueno para ti. No, el cerebro ante la conducta repetitiva simplemente empieza a guardar y a guardar información hasta que ya eso quede instalado en tus núcleos basales como un programa de computadora. Pero es posible que racionalmente, a nivel cognitivo, en tu cerebro, digamos, consciente, en el neocórtex, cuando estés ante el estímulo de la ansiedad, tú recuerdes que el médico, que alguien te dijo que no deberías hacer eso porque no es bueno para ti, pero cuando estás ante el estímulo, el cerebro lo que hace es apagar ese control cognitivo que hay en la parte que razona de nuestro cerebro e inmediatamente activar el hábito que hay en los núcleos basales. Es por eso que hay bastante dificultad en simplemente confiar en la voluntad o en la intención que tengo de dejar el hábito sin entender cómo funciona y que básicamente si lo tienes instalado allá tendrías que hacer algunas cosillas adicionales para efectos de dejar ese hábito que no te conviene. Y esto lo hace el cerebro porque le encanta ponernos a ahorrar tiempo. Cuando el cerebro detecta que tú repites y repites una conducta y que esa conducta genera una recompensa y que a ti te encanta y a él también esa recompensa y que ya tu cuerpo capta esa recompensa, ante el estímulo te pone a actuar en automático.
y eso hace que casi el 90% de nuestras actividades sean en automático. El cerebro, de acuerdo a la información que tiene, cuando estás en ciertas circunstancias, cuando estás ante ciertas situaciones, inmediatamente te pone a actuar en automático para efectos de que tú ahorres tiempo y dejes cierto tiempo libre para aquellas actividades que implican una situación novedosa o que tienes que crear algo, etcétera. Pero hay buenas noticias. De la misma manera en que se forma un hábito, tú lo puedes cambiar. De la misma manera en que ante un estímulo empezaste a repetir y a repetir una conducta y a recibir una recompensa y se guardó allá, es posible que si tú te preguntas primero qué hábito quieres dejar y después de identificar qué hábito quieres dejar, identificas conscientemente por qué lo quieres dejar, y esta parte es muy importante, empiezas a dar pasos para dejar un hábito que quieres no tener en tu vida y adquirir un hábito que es mucho más favorable para ti. Es así como una persona, imagínate tú que quieras dejar un hábito y que ese hábito te hace mucho daño y que de pronto tu hijo haya sido el que te haya recordado que es importante que lo dejes porque te genera riesgos a futuro, pues cuando está de por medio un hijo que te ha dicho algo así, es muy posible que ese por qué quieras dejar ese hábito sea mucho más fuerte. Y esto es bien importante conscientemente detectarlo, que ese es el porqué que te mueve a dejar ese hábito que no quieres tener en tu vida. La otra pregunta es, ¿y cuál es el estímulo y cuál es la recompensa del hábito que quiero dejar? En el ejemplo que les coloqué anteriormente, pues obviamente es claro que el estímulo era la angustia que sentía esa chica, que la conducta era comer algo y que la recompensa era que ante comer algo se tranquilizaba. Eso, ante cualquier hábito que hayas decidido tú dejar, es importante que te sientes contigo mismo, identifiques cuál es el estímulo, cuál es la emoción, la sensación que tienes antes de ejecutar la conducta para tú saber posteriormente cuál es la recompensa y sentir conscientemente qué es lo que sientes después de ejecutar la conducta para posteriormente hacerte la pregunta de qué nuevo hábito te genera la misma recompensa. ¿Qué hábito te podía generar o qué conducta te podría generar la misma recompensa que te genera el hábito que quieres dejar? En el caso de esta chica, ella identificó que cuando sentía la angustia y cuando fue consciente que sentía la angustia y ahí era que estaba en automático comiéndose algo, identificó que calmarse un poco, respirar profundo, sentir conscientemente su respiración y tomarse un vaso de agua, eso en unos instantes le tranquilizaba y hacía que se sintiera mejor y que fuera pasando la angustia. Eso fue muy importante para ella, ir avanzando en dejar ese hábito de comer cosas cuando se sentía angustiada. Cuando identificó conscientemente ese estímulo y empezó a cambiar la conducta de comerse algo por la conducta de relajarse, respirar profundo, tomarse un vaso de agua y adquirir la misma recompensa, y empezó a repetir y a repetir y a repetir esta nueva conducta en vez de la anterior, su cerebro se fue habituando a la nueva conducta y a recibir la misma recompensa, e incluso a ser consciente de que esa recompensa le hacía sentir mejor porque no le hacía sentir toda la culpa que sentía cuando se comía algo después de sentir el estímulo de la angustia como le sucedía antes. Y finalmente hay que identificar cuáles son los factores desencadenantes en la memoria de contexto para reforzar el que puedas mantener y puedas seguir logrando el que ese hábito nuevo perdure en ti y que vaya desapareciendo poco a poco el hábito anterior. Identificó que, por ejemplo, que habían ciertas amigas que reforzaban el que se comieran un helado o que comieran algo, o que habían ciertos sitios que cuando se sentía angustiada y pasaba por ahí ya inmediatamente sentía mucho más fuerte la necesidad de comerse algo, y al identificar ella esos, digamos, factores de contexto y tratar de retirarlo de su contexto, pues obviamente ya no estaba ese detonante allí y le fue mucho más fácil mantenerlo. De tal manera que estos son 6 claves muy sencillas que tú tendrías que tener en cuenta para efectos de si quieres dejar un hábito y adquirir uno que sea mucho más recomendable para tu vida,
aplicarlos y verás que con el tiempo lo irás dejando. ¿Cuánto tiempo? Las investigaciones también han descubierto algo en ese sentido. Se habla mucho de los famosos 21 días, pero lo que se ha descubierto es que pudiera ser entre 66 o más días dependiendo de con qué frecuencia lo ejecuta, de qué tan fuerte es el porqué, de la memoria de contexto y qué tanto la logres controlar, en la medida en que haya mucho más factores positivos como un porqué mucho más fuerte, memorias de contexto que son más fáciles de controlar, lo podrás ir haciendo mucho más fácilmente, pero sí tienes que tener en cuenta que la clave es repetir y repetir la nueva conducta hasta que con el tiempo esta se vuelva el nuevo hábito para ti. Si quieres dejar un hábito y estás totalmente decidido y quieres intentarlo y lograrlo, te puedes inscribir en mi webinar Las 6 razones por las que las personas no logran mantener hábitos saludables permanentemente y cómo superarlas. Inscríbete, inicia ya y podrás cambiar una parte importante de tu vida.